Hola jóvenes, hoy día vamos a trabajar lo que son sucesiones y progresiones aritméticas, ¿ya? La palabra sucesión puede que les suene, porque es algo que ustedes han venido trabajando desde quinto, sexto básico, ¿ya? Pero de ahí es donde vienen las progresiones aritméticas, que es lo que vamos a ver en un ratito más. Primero que todo, la sucesión matemática, ¿ya? Es un conjunto o una colección ordenado de objetos, elementos, figuras, números, ¿ya? Donde cada uno de ellos se va a denominar término, un término dentro de esta sucesión. Y estos términos tienen lugares, o sea, el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, y así sucesivamente. Y pueden ser finitas o infinitas. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Dependiendo de cómo esté esto denominado. La que aparece aquí en el ejemplo es una sucesión infinita porque aquí tiene 3 puntitos, que eso significa que sigue. Si fuera finita, generalmente se le denomina con unas llavecitas al principio y al final, y no tiene ni la coma ni los 3 puntitos del final ya. Solamente tendría eso hasta ahí y eso de acá no estaría. Miremos un ejemplo. Dice, en la sucesión 2, 7, 12, 17 y 22 y al infinito, dice, el 2 sería nuestro primer término. Es decir, sería nuestro A sub 1, que se le llama. El 7 es el segundo término, por lo tanto sería el A sub 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar más términos, necesitaría yo saber cuál es la regla de sucesión o regla de formación para poder encontrarle. Por ejemplo, si a mí me dice el término 7, yo podría aquí seguir, porque este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y me quedarían dos más, el 6 y el 7. Pero ¿qué pasa si me dicen el 80 o el término 150? No puedo seguir así uno por uno, entonces ahí yo necesito saber la regla de formación y que eso después vamos a aprender a sacar cuál es la fórmula que se utiliza para poder encontrar el término que yo quiera. Si quiero, por ejemplo, encontrar el término 1223, yo lo voy a poder encontrar. Dice acá, los términos de las sucesiones se determinan siguiendo un criterio denominado regla de formación o regla de sucesión. Estas ustedes las han visto desde que son chiquititos. Estas se ven en quinto, sexto básico cuando ustedes están empezando con álgebra. Dice, ¿qué relaciona cada término con el lugar que ocupa? Por ejemplo, acá, si nosotros vemos este, dice 2, 7, el mismo ejemplo que teníamos arriba, ¿ya? ¿Qué pasa entre el 2 y el 7, entre el 7 y el 12, entre el 12 y el 17, pero que todos lados sea lo mismo? Del 2 al 7 hay 5, del 7 al 12 hay 5, del 12 al 17 hay 5, y así sucesivamente. Eso significa que cada término es el anterior más 5. Entonces ahí yo tengo que ir sacando y voy a poder encontrar una regla de formación. ¿Ya? Generalmente esto nosotros lo escribimos como que la sucesión sería sumar 5 partiendo desde el 2. ¿Ya? Porque es súper importante saber dónde empieza, porque no es lo mismo sumar 5 partiendo desde el 3 que partiendo desde el 2, porque ahí cambiaría toda la sucesión. Miremos esta otra sucesión que es de multiplicación. Dice del 3, se salta el 9, se salta el 27. Aquí ya no estoy sumando porque del 3 al 9 hay 6, del 9 al 27 hay mucho más que 6. Pero ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Se está multiplicando por 3, porque 3 por 3 son 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81 y así sucesivamente. Entonces la regla de sucesión sería multiplicar por 3, ¿cierto? El término anterior para poder encontrarlo, o sea, multiplicar por 3 partiendo desde el 3. En una asociación nosotros tenemos el término general, que ese va a ser la fórmula que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Y ese término general se le conoce como el A sub n. Recordemos que el A sub 1 era el primer término, el A sub 2 el segundo término, el A sub n es el que nosotros conocemos como término general. Dice acá, la sucesión formada 2, 4, 6, 8, 10, sucesivamente, ¿cierto? Es la formada por los números pares. ¿Cuál es el término general de los números pares? 2 por n. Porque si yo multiplico 2 por cualquier número, me va a dar un número par. ¿Cuál es el primer par? El 2. Entonces aquí yo puedo trabajar con esta fórmula. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, encontrar el noveno número par, tengo que multiplicar 2 por 9, porque estoy buscando el de la posición 9. Y 2 por 9 son 18, y ese sería el noveno número par. Si yo quiero encontrar el número par 23.000, tendría que multiplicar 23.000 por 2, que sería 46.000. Y ese sería el número par número 23.000. ¿Ya? Entonces, de las sucesiones, nosotros podemos sacar un tipo especial de sucesión que es la progresión aritmética. ¿Qué pasa con la progresión aritmética? Son sucesiones, pero que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija de,
que eso se llama diferencia. Veamos qué es lo que significa eso. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿cierto?, que esta sucesión es 7, 10, 13, 16, 19 y al infinito. Es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque del 7 al 10 hay la misma cantidad que del 10 al 13, que del 13 al 16 y que del 16 al 19, que son sumar 3. Por lo tanto, aquí nosotros decimos que la diferencia es 3. Esto también podría haber sido en negativo, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese sido 5, 2, menos 1, menos 4 al infinito, yo puedo decir que de aquí a aquí hay menos 3, de aquí hay menos 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí la diferencia sería menos 3 en vez de 3 positivo. ¿Ya? Pero es siempre sumando o restando la misma cantidad al término anterior. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a ir con sumas o con restas. Aquí es bastante sencillo. Ahora el problema es si, por ejemplo, a mí me piden el término número 27. Porque una opción sería yo ir sumando 3 todo el rato. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, hasta que me aburra, ¿ya? Hasta llegar al 27. Pero es más rápido utilizar el término general del que hablábamos hace un rato. El término general es la fórmula que esto tiene. Y el término general se le dice como A sub 1. A sub 1 es igual a, perdón, A sub n. Y eso sería igual a sub 1. O sea, el término general va a ser igual al primer término, que eso es el A sub 1, más n menos 1. ¿Qué es n? N es el número de términos o la posición del término que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando el término 27, el n va a valer 27 y esto va a ser A sub 27 va a ser igual a la sub 1, al primer término, más la posición que estoy buscando, que es 27 menos 1, y eso multiplicado por la diferencia. ¿Ya? Hay veces en que me van a pedir buscar la diferencia y ahí lo que tengo que hacer es despejar esta fórmula, despejar el d, todo lo demás pasarlo hacia el otro lado. Hay veces que me van a pedir cuál es el a sub 1 y eso significa que todo lo demás lo tengo que pasar hacia el otro lado. Y hay veces que me van a pedir cuál es el n y ahí también lo único que hay que hacer es despejar el n y resolver, ¿ya? Miremos un ejemplo. Dice, si se conoce el primer término de una sucesión, que es a sub 1 es igual a 7, eso significa ese es el primer término de la sucesión, y la diferencia es 3, dice, entonces podemos conocer el término general de la sucesión. Estamos hablando de ese mismo ejemplo que está ahí arriba. Empieza en 7 y la diferencia es 3, ¿ya? El a sub n, el término general, va a ser igual a el primer término. ¿Cuál dijimos que era el primer término? Lo dice acá, 7. 7 más, paréntesis, n menos 1. Yo no sé cuánto vale n porque estoy buscando el término general, no estoy buscando uno en específico, por lo tanto ese n se queda como n. Menos 1, cierro paréntesis, por la diferencia, que la diferencia era 3. Pero, si yo quiero hacer esto mismo, los mismos datos, pero en vez de preguntarme por el término general, me preguntan cuál es el 20º término, el 20º término es el término que está en la posición 20, o el 20º término que le dicen algunos, ¿ya? Pero se dice 20º. El término número 20 sería a sub 20, porque estoy buscando la posición 20, va a ser igual a el a sub 1, que era 7, más n, n es el término que estoy buscando, el 20, menos 1, por la diferencia que es 3. 20 menos 1 son 19, entonces nos queda que es 7 más 19 por 3, 19 por 3 son 57, y eso más 7 son 64. Y ahí estaría el resultado, que esto de aquí sería el 20º término de esta sucesión. Y la otra fórmula que ustedes se tienen que saber es esta, es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, de cualquiera. Entonces, dice que la suma de n términos, por ejemplo, de los 3 primeros términos, de los 8 primeros términos, de los 50 primeros términos, siempre va a ser con esta fórmula. S sub n, o sea, la suma de n términos, es igual a n partido por 2, donde n es cuántos términos estamos hablando, n medios por factor o paréntesis, el primer término más el término donde termina la suma. O sea, si yo estoy buscando la suma de los primeros 4 términos, aquí tengo que poner el a sub 4. ¿Ya? ¿Cuánto vale el a sub 4? Por ejemplo, dice, en la progresión aritmética 3, 5,
Fíjense que aquí yo podría sacar la diferencia, ¿cierto? Porque la diferencia sería 2, porque del 3 al 5 hay 2, del 5 al 7 hay 2, del 7 al 9 hay 2, la diferencia sería 2, el A sub 1 es 3. Si yo quiero aquí encontrar la suma de todos los términos sin la necesidad de sumar todos los términos uno por uno, yo puedo utilizar esta fórmula, que sería S sub 8, porque estoy sumando 8 términos, si los contamos son 8 en total, sería igual a 8 medios, porque son cuántos términos son partido por 2, por el primer término, que es 3, más el octavo término, que es 17. 3 más 17 son 20 y 8 medios son 4. 4 por 20, 80. Esa suma debería dar 80 exactos. Supongamos que yo aquí, si esto siguiese, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, encontrar la suma de los 80 primeros términos. Aquí yo tendría algunas cosas ya para poder reemplazar. Tendría S sub 80 es igual a 80 medios por 3. Pero ¿cuál es el término 80? Para encontrar el término 80 tendría que devolverme y sacar primero el término 80 con esta fórmula, ¿ya? Y ahí lo podría sacar. Vamos a hacer un ejemplo de acá, ¿ya? O sea, les voy a mostrar más o menos los ejercicios que tienen que hacer. Acá tienen solamente que sacar la diferencia, no tiene mayor dificultad. Calcular el término general de las siguientes provisiones aritméticas significa que tienen que encontrar el término general que se hacía de esta manera. O sea, solamente con el n, reemplazando el a sub 1 y la diferencia, nada más que eso. Ya después acá tienen que calcular un término en específico, que es el término que está en la posición 18, el 21, el 100. Y eso se van a hacer también con la fórmula del término general, pero reemplazando también el n. Si yo acá tengo que calcular la diferencia, voy a tener que utilizar la misma fórmula, primera fórmula, pero voy a tener que hacer un despeje. Lo voy a hacer el ejemplo con el ejercicio que habíamos visto antes, ya que era el que partía en 7 y iba sumando, iba a la sucesión, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que el A sub 1 es 7 y el A sub 5 es 19, por decirles algo, y yo quiero encontrar la diferencia, y digo, ok, conozco el A sub 5, que es 19, o sea, conozco un resultado. Entonces yo puedo tomar la fórmula A sub n es igual a A sub 1 más factor de n menos 1 multiplicado por el d. Entonces esto sería, ¿quién es mi A sub n? El A sub 5. ¿Y cuánto vale el A sub 5? 19. Es igual al A sub 1, que es 7, más el n menos 1. ¿Cuánto vale n? Yo estoy calculando con el 19, por lo tanto el n es 5, porque es la quinta posición. Menos 1 y eso por d. Luego despejo, ese 7 pasa restando, ¿cierto? 19 menos 7 son 12. Nada que ver ese más ahí. Es igual a 5 menos 1, que son 4, por d. El 4 pasa dividiendo, 12 dividido en 4 son 3. Y ahí tendría la diferencia, ¿ya? Como el de acá, en el 5, después dice calcula el primer término, tengo que usar esta misma fórmula, utilizar la misma idea, ya reemplazar, pero aquí yo sí voy a saber cuánto vale el n, porque fíjense acá por ejemplo dice a sub 20, significa que el n vale 20, y voy a tener que despejar el a sub 1, o sea, todo esto que está acá va a pasar después para el otro lado para poder despejar. Y es eso principalmente, ¿ya? Acá dice calcula el número de términos, aquí lo que hay que despejar es el n en sí, ¿ya? Dice el primer término es 100, el último término es 420, entonces este es el A sub 20 y la diferencia es 4. Voy a tener que hacer lo mismo pero despejar el n, ¿ya? Y es eso principalmente. Entonces, fórmulas que se tienen que saber, esa y esta. Y saber qué es lo que significa cada una de las cosas que tiene la fórmula. El A sub n, término general, ¿ya? O el término que estamos buscando. El A sub 1 es el primer término, el n es la posición del término que estoy buscando y el d es la diferencia, ¿ya? Y en el caso de acá, el n, aparte de ser la posición, es el último término de lo que yo voy a sumar. Si yo estoy sumando los 10 primeros términos, los 80 primeros términos, ahí va a ser el n. Cualquier cosita, chiquillos, me preguntan, ¿ya? Y la próxima semana les voy a subir algunos ejercicios resueltos, igual para que los puedan revisar, ¿ya? Que estén muy bien. Chao.